se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Bueno, hermoso tiempo, muy lindo, tiempos vividos a lo largo de estos días, ¿no? Una hermosa tarde ayer, hermosa mañana ayer compartida también, es decir que venimos de varios días de estar compartiendo y terminar en esta mañana. Hoy quisiera que juntos podamos reflexionar en este aspecto que Dios tiene para nosotros, que es único y extraordinario. Así que solo los hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir y experimentar esto de lo que voy a compartir hoy. Y solo si tenés la posibilidad de poder vivir y experimentar la presencia de Dios en tu vida, vas a poder desarrollarlo también y compartirlo con otros. Una iglesia irresistible, dice la palabra de hoy, escoge amar, elige amar. En una ocasión, todos conocen este relato, pero lo voy a compartir nuevamente. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. En una ocasión, dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, Jesús, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la diferencia fariseos, saduceos? Para quienes están escuchando por primera vez algún mensaje de la palabra, eran dos grupos de religiosos. Los saduceos eran aquellos que tenían un mayor acercamiento al poder, conocían un poco más, estaban vinculados a las esferas, pero los fariseos eran estudiosos de la ley, se dedicaban exclusivamente a eso, pero además eran fervientes practicantes judíos, así que los dos pensaban lo mismo y los dos tenían el mismo propósito: tratar de que Jesús se equivocara, cayera en alguna especie de trampa que los llevara finalmente a la cruz, sin saber que Jesús ya se había propuesto ir a la cruz, ¿no? Entonces intentaban esto. Dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, porque ya los saduceos lo habían intentado, entonces se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, eligieron al que más sabía, al que más conocía, al más erudito, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después Jesús les redobla la enseñanza, ¿no? Si ustedes me preguntaron por la ley de Moisés, yo les digo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Dicho de otra manera, es como si alguien viniera hoy y te dijera, Verónica, por ejemplo, hacé un resumen de todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, es decir, la ley, los profetas. No estaban metidos ahí los escritos, pero de alguna manera implicaba más o menos lo mismo. Haceme todo un resumen del Antiguo Testamento. Esta es la pregunta que le hizo este experto en la ley a Jesús. La hizo para poder tentarle. Imagínate que en 2 segundos a vos te digan, haceme un resumen de una determinada cantidad de libros de la enciclopedia. Viene alguien y te dice, haceme un resumen del Código Civil, ¿no? Por más que seas un abogado, era una pregunta tendenciosa, ¿no? Pero la respuesta de Jesús no fue una respuesta simbólica. La respuesta de Jesús fue una respuesta certera. Realmente Jesús le hizo un resumen de toda la ley y de todos los profetas. De todo lo que enseña la ley y de todo lo que enseñan los profetas. Con mis alumnos en el semi siempre me gusta compartir este texto, y después trabajar un resumen de los distintos libros del Antiguo Testamento y los distintos libros del Nuevo Testamento para poder encontrar esta verdad central que aparece absolutamente
Cuando nosotros podemos leer la Biblia a través de esta lente, nos damos cuenta que lo que Jesús hizo fue precisamente resumir. Y cuando nosotros podemos leer la Biblia a través de esta lente, nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se resume en estas dos cuestiones. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, la primera parte de los 10 mandamientos tiene que ver con... Ya se los dije, ya Jesús se los dijo, resumen de la ley. La primera parte tiene que ver con amar a Dios. La segunda parte, con amar al prójimo. Y empieza por los prójimos más cercanos, el Padre, etcétera, etcétera. Hagan el análisis, no les voy a dar hoy la clase, pero hagan el análisis de cualquier texto de la ley del Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que las leyes estaban todas enfocadas en estos dos aspectos. En las cosas que el pueblo tenía que hacer, vivir y experimentar para poder amar a Dios con todo, y que ese amor a su vez se canalizara hacia el prójimo de la misma manera. Toda la ley consiste en eso. De hecho, ¿saben por qué Dios tiene que enviar a los profetas? Y alguien me va a decir, bueno, porque los reyes se portaban mal. Bueno, puede ser, pero no es esa la idea central. Los profetas vienen justamente a evidenciar de parte de Dios que estas dos cosas no se estaban cumpliendo. El pueblo no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas y no estaba amando al prójimo. Siempre fallaban algunas de estas dos cosas. O empezaban a tener distintos dioses, experimentaban distintas cuestiones idolátricas, se apartaban de Dios, etcétera, etcétera, dejaban de amar a Dios por sobre todas las cosas, o oprimían al prójimo, dejaban de lado sus prácticas hacia él, las cosas que de alguna manera Dios tenía en su corazón, las leyes que Dios les había dado para cuidar a su prójimo, Dios se lo había establecido de una manera clara y concreta. Es decir que cuando el pueblo dejó de hacer eso, Dios envió a los profetas que lo que van a hacer es justamente denunciar eso. No solamente para los reyes, sino también para el pueblo. Es decir que cuando Jesús le hace este resumen, los deja con la boca cerrada una vez más, pero no porque le utilizó algo simbólico, sino que una respuesta que parecía imposible de responder, Jesús la respondió porque Él es la palabra. Entonces, Él es el que dice la palabra, Él es el que da la palabra y Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos esto, y cuando Jesús nos dice a nosotros hace tiempo hemos entendido que además esto es parte de la misión que tenemos como iglesia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Gran mandamiento y gran comisión. Hemos entendido hace tiempo que esta es nuestra misión. Es decir que, de alguna manera, el Señor nos sigue diciendo exactamente lo mismo. Resumen, síntesis, podría terminar el mensaje acá. Muchachos, querida iglesia, amados hermanos, lo único que Dios nos pide que hagamos es que le amemos a Él con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero claro, esto cuando lo decimos así suena casi simple, pero parece que no es tan simple si no lo vivimos o lo experimentamos tal como el Señor nos enseña a nosotros. Vamos a empezar por algunas cosas. Yo rápidamente quiero compartirles algunas cosas en esta mañana. En primer lugar, el Nuevo Testamento, esto ya lo han escuchado de mí en otras ocasiones o lo habrán estudiado, no importa, pero como diría Mirta Legrand, el público se renueva, y no sé si lo decía Mirta Legrand, pero no importa. ¿Lo decía Mirta? ¿Lo dice Mirta? Sí, gracias. Bien, perfecto. La que no se renueva es ella, pero bueno, el público se renueva. No importa. Exacto. No, a lo que vamos a esto. En el Nuevo Testamento aparecen tres conceptos o tres palabras, digamos, griegas distintas que se refieren a lo mismo, amor. ¿Sí? Ya lo escucharon esto, ¿no es cierto? Tres conceptos que se refieren a amor. Y aunque parezca para nosotros o en nuestra traducción exactamente lo mismo, no tienen el mismo significado y tienen distintos niveles de profundidad. Esto es lo mismo, y hago esta aclaración porque vos podés hacer una torta riquísima como las que hizo Maite hoy, por ejemplo. No las hizo Esteban, las hizo Maite, quiero aclarar, porque él se las arroga a él, pero las hace Maite. Claro.
pero los ingredientes pueden parecer que suenan igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir que le pones azúcar que ponerle azúcar impalpable. Por ejemplo, es distinta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sabor a azúcar? Tiene una cosa, el sabor a azúcar impalpable es totalmente distinto, ¿no? Algunos no tienen idea de lo que es azúcar impalpable, pero bueno, no importa. Ok. Tampoco es lo mismo la harina común que la harina leudante, exactamente, ¿no? Vos si haces un bizcochuelo con... Bueno, el bizcochuelo ya viene armado, pero si lo hicieras con todos los ingredientes, no es lo mismo hacerlo con harina común que con harina leudante, ¿no? Tiene efectos distintos, aunque el nombre parezca el mismo. Bueno, todo esto que les dije de la torta es simplemente para que podamos llegar a este concepto. La Biblia menciona estos 3 conceptos de amor. El primer amor es quizás el que nosotros más utilizamos de las telenovelas, el amor eros, que es el amor de los deseos, del enamoramiento, del sentimiento a flor de piel, el que te lleva a comprar chocolatines, el que te lleva a escribir poemas de amor, etcétera. Todo ese tipo de amor, del enamoramiento precioso, hermoso, fogoso, extraordinario, precioso, y que en muchas ocasiones la Biblia lo utiliza para que nosotros podamos también asemejar nuestra relación con Dios, y que Dios tiene también ese tipo de amor por nosotros. Sin embargo, es un amor que tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de ese amor? Por ejemplo, las emociones, es decir, un día es efímero, muy bien. O sea, se va como, a veces como que se va desgastando, tenés que ponerle gas, tenés que echarle leña al fuego, ¿no? Tenés que alimentarlo para que siga funcionando, ¿no es cierto? Eso va para los matrimonios. Porque los novios no necesitan eso, los novios parece que están siempre encendidos a full, después parece que se casan y se le empieza a apagar la hornalla. Entonces hay como que volver a darle ahí un poco... Claro, hay que comprar la estufa la garrafa más grande, ¿no? Hay que ponerle... Pero ese tipo de amor es justamente el amor que nos permite vivir apasionadamente. Tiene sus limitaciones. La limitación es esa, que hay que alimentarlo permanentemente y que además tiene sus aspectos egoístas, ¿no? El día que te lastimaron, o el día que te hirieron, o el día que te dejaron, y ahí empieza a transformarse, o tiene ese color extraño entre amor y odio, esa mezcla de emociones, ¿no? Terribles. Ese tipo de amor, la Biblia habla de él, Jesús habla de él, pero no es el amor al cual él se está refiriendo cuando nos dice acá que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se refiere a ese amor, porque es un amor que tiene mucho de egoísmo, está muy centrado en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en lo que yo espero, en el bien que tiene que ver para mí, y el día que deja de funcionar no resuelve mis cosas. El segundo tipo de amor es el tipo de amor fileo, también que habla la Biblia, que es el amor más familiar, más relacional, amor de amigo, el amor de onda, el amor que te da un mate, por ejemplo, ¿no? El amor que te da un mate, por ejemplo. Entonces, es el amor que te permite la interrelación. ¿Ves? Ese tipo de amor. Esto está filmado, perdón. Es el amor relacional, ¿no? El amor que te permite tener un vínculo de amistad, un vínculo de relación íntima, familiar, hermosa, un amor precioso, divino. Pero también tiene sus limitaciones, ¿eh? También es un amor que de alguna manera tiene aspectos en los cuales llega a un punto. A veces las relaciones se rompen, a veces hay distancias, a veces se enfrían, o lo que sea. A veces en este tipo de amor también se producen situaciones en las cuales no lográs procesar o vivir la plenitud de lo que vos desearías o esperarías de ese tipo de amor. También la Biblia habla de este tipo de amor, pero no es a ese amor al que Jesús se refiere en este texto. El amor al que Jesús se refiere es justamente el amor, ¿cómo se...? Exacto, no sé para qué vine a predicar esta mañana. El amor ágape, que es un amor ¿de qué tipo? A ver, ahí me gusta. Ya hagamos el mensaje participativo. Amor incondicional.
inagotable. Amor entrega. Un amor que está dispuesto a entregar todo. Sin esperar nada. A perdonar todo. ¡Wow! Un amor que es a pesar de. Es un amor que es a pesar de. Ese tipo de amor es el que se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 13. Así que lo vamos a leer, ya te doy el mate. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Síganme en esto, no se me pierdan. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La verdad que un hermoso consejo que podríamos llevarnos es tratar de memorizarnos este texto. Yo lo tengo en Reina Valera, entonces me cuesta cuando lo comparto en otra versión, pero memorizar este texto en la versión que quieras puede cambiar tu forma de ver la vida, puede cambiar tu forma de relacionarte con Dios, puede cambiar tu forma de verte a vos mismo y puede cambiar tu forma de ver también a los demás. En el texto hay 7 síes y 7 noes. 7 síes y 7 noes. 7 síes, tiene que ser paciente, tiene que ser bondadoso, se alegra cuando triunfa la verdad, está dispuesto a sufrir, cree en lo que Dios puede hacer con los demás, espera en lo que Dios puede hacer en los demás y soporta o se mantiene firme en todas circunstancias. Nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. ¡Wow! Ese es el amor que Dios espera que nosotros tengamos hacia Él. Porque ese es el amor que Él tuvo hacia nosotros. O mejor dicho, ese es el amor que Él tiene hacia nosotros. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la fe en nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos perdido la expectativa o las esperanzas en nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos creído que, que ya no tenemos demasiadas cuestiones por desarrollar o alcanzar? Bueno, el amor que Dios tiene por nosotros sigue confiando en la plenitud de lo que Él diseñó para nosotros. ¿Amén? Y también tiene 8 noes, que Él simplemente los ve así. No es celoso, o no es envidioso, dice otra versión. No es fanfarrón. No es fanfarrón, no es jactancioso, ni orgulloso, ni ofensivo. No es egoísta. Es decir, no exige que las cosas se hagan a su manera, dice otra versión. No se irrita. Repito, no se irrita. No es rencoroso. La otra versión dice, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Esposos y esposas. Especialmente esposas. Digo, no lleva, porque los hombres nos olvidamos, tenemos ese problemita. No es que no lo querramos hacer. El problema es que nos olvidamos, las mujeres son memoriosas. Entonces, son históricas, exactamente. Entonces, no lleva registro. No lleva registro. Imagínate si Dios llevara un registro de las cosas que nosotros hemos hecho, digamos, en contra o mal, o las veces que lo hemos ignorado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tremendo, sería terrible, ¿no? Entonces, no lleva registro y no se alegra en la injusticia. Este es el tipo de amor del que habla Jesús. Y ahí viene justamente el desafío, porque este no es un amor que uno pueda simplemente sentir. Yo recuerdo cuando era adolescente, porque todavía me acuerdo de esas cosas, mis primeras experiencias en el Señor, mi primer tiempo en el Señor, todavía estaba ahí que si creía o no creía, y fuimos a un campamento, ¿no? Y en el campamento
el que predicaba decía, el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud. Y yo le decía, este está equivocado, eso pensaba, ¿no? Está equivocado, imagina adolescencia, estaba todo el furor, hormonas a full, ¿no? Todo fuego, todo era pasión, todo era enamoramiento, te enamorabas hasta de las plantas en esa etapa de la vida. ¿No? Entonces para mí todo era sentimiento, todo era emoción, y me decían, no es una emoción, es una actitud. Entonces a mí me tergiversó un poco hasta que empecé a entender lo que era el amor de Dios, ¿no? Que era un amor que tiene sentimientos, pero que no nace de los sentimientos, sino que nace justamente de la actitud de acciones concretas. Es importante que les diga esto, queridos amigos, queridos hermanos. Se puede amar con ese amor, debemos amar con ese amor. Ese es el amor hermoso, precioso que Dios tiene por nosotros y el que busca que nosotros vivamos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Pero tiene algunas cosas, es importante que se los diga. El que ama de esta manera está en riesgo. Si no, pregúntele a Jesús. Este tipo de amor te pone en evidencia. Este tipo de amor te deja descubierto. Este tipo de amor te expone solamente a vivir la protección de Dios sobre tu vida. Digo solamente como si fuera una cosa secundaria, pero en realidad es justamente experimentar la plenitud de lo que significa el poder y la presencia de Dios. Hay una frase de Erwin McManus en su libro El Camino del Guerrero, que la traje esta mañana, que dice lo siguiente: cuando llevamos las heridas del amor, cuando soportamos las heridas que llegan en el servicio a otros, cuando soportamos las heridas de pelear la gran batalla, esas son las verdaderas marcas de un guerrero. La verdad que no hay ningún guerrero real que no tenga algún tipo de cicatriz, marca o lo que sea, ¿no es cierto? Por lo menos en la antigüedad, que peleaba cuerpo a cuerpo. Creo que no hay forma tampoco de vivir este tipo de amor sin que en algún momento no tengas heridas. Pero quisiera decirte algo más. Yo creo que son las heridas que uno lleva con orgullo. Son las heridas que por más que duelan, lo importante es que estén cerradas y que el Señor las haya cicatrizado, pero que en algún momento, cuando llegues a la presencia de Dios, te van a caracterizar como una guerrera o como un guerrero. Porque son heridas por amor. Son heridas por este tipo de amor. No heridas por un amor enfermizo. El amor eros puede volverse enfermizo. El amor eros puede generar otro tipo de heridas que son terribles, profundas. Y no hablo de ese tipo de cosas. No malentendamos lo que Dios quiere. No hablo de ese tipo de amor, no hablo de ese tipo de cosas que deliberadamente lastiman la vida de las personas. Hablo del tipo de amor de Dios, donde sí vale la pena amar a otro, aún a riesgo de que eso te genere una herida profunda. Ese es el tipo de amor que Jesús experimenta por nosotros, y dice la Biblia que ese tipo de amor es el que nosotros podemos experimentar. Entonces, volvemos al mandamiento original. Ya nos dimos cuenta que ya no es tan sencillo como decíamos de amor de onda, sino que es un tipo de amor particular el que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, creo que también me lo escucharon, no importa. Quiero que hablemos acerca de los distintos prójimos de los que habla Jesús cuando dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y el primerito que está ahí, somos justamente nosotros mismos. Cuando nosotros no logramos experimentar la plenitud del amor que Dios nos tiene, cuando no logramos entender que Dios nos ama justamente de esta manera, en forma incondicional, en forma permanente, en forma perfecta, que siempre va a estar amándonos, que siempre va a experimentar su amor hacia nosotros, que siempre lo va a desarrollar, que siempre va a buscar lo mejor para nosotros, que siempre va a ver los planes, lo mejor que tiene para nuestra vida, entonces estamos fallando con nuestro primer prójimo, que somos nosotros mismos. Yo traje aquí unos recipientes en esta mañana y quiero suponer, sabía que esto podía suceder, gracias, hermano. Pero bueno,
Supongamos que este somos nuestro recipiente y nosotros le echamos el amor de Dios. Dios todos los días pone su amor en nosotros, ¿no es cierto? Todos los días. Voy de nuevo, ahí va. No, tranquilo, no sea un problema. Es el amor de Dios. Todos los días Dios comparte su amor con nosotros, pero nosotros seguimos fisurados, ¿no? Seguimos fisurados. No logramos nunca por ahí reponer o rebalsar del amor de Dios sobre nuestras vidas porque estamos fisurados. Ahora, esto nos puede pasar y nos pasa muchas veces a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios. Nos pasa tantas veces que a veces no nos damos cuenta justamente que necesitamos ser reparados otra vez en ese amor inicial, en ese amor básico que Dios sigue teniendo con nosotros. Cuando Dios habla de amar al prójimo, lo primero que está pensando es que necesitamos amarnos como Él nos ama. Necesitamos entender el amor que Él nos tiene, de tal manera que nos volvamos recipientes de su amor. Porque si no, no contenemos ni siquiera el amor de Dios. Y aún el amor que Dios día a día trabaja sobre nuestras vidas, nosotros terminamos no creyéndolo. Y lo peor es que nos volvemos vasijas rotas que no podemos compartir ese amor con otros, porque alguien que está tan profundamente herido, alguien que está roto y que no puede comprender la plenitud del amor de Dios y experimentar la plenitud del amor de Dios sobre su vida, lo que sucede es que cuando llega la hora de amar a otro, experimenta ese amor de manera tergiversada. Lo experimenta a través del dolor. Cuando da un consejo, cuando da una palabra, no da palabra de Dios, da una palabra que está teñida del dolor, da una palabra que está teñida de aquello que nos rompió, da una palabra teñida de aquello que nos está doliendo y en lo cual no estamos dejando que Dios repare lo que quiere reparar en nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a dudar, cuando nuestro amor hacia nosotros mismos empieza a flaquear, entonces perdemos la capacidad de retener y de compartir el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Esto se evidencia muy fácilmente, tanto en nuestros lugares más cercanos, en nuestra propia familia, en nuestras relaciones más cercanas. Se experimenta en la iglesia, se experimenta en el ministerio, se experimenta en todas las áreas de la vida. Cuando empezamos a estar fisurados, nos damos cuenta que Dios necesita reparar primero su amor hacia nosotros mismos. O mejor dicho, nosotros necesitamos ser reparados por el amor de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Yo no sé vos, pero a mí, en distintas ocasiones en mi vida, fue necesario que Dios vuelva a repararme. Fue necesario que Dios repare mi vasija, que yo vuelva a entender el tipo de amor que Dios sentía hacia mí, para volver a experimentar la plenitud del amor al prójimo, para volver a experimentar la plenitud de aquellos que están cerca míos. Sigo rápidamente. El segundo tipo de prójimo es aquel prójimo que la Biblia le llama más cercano. Es el mismo prójimo que tenía el judío. Cuando los judíos le hablaban de prójimo, se refería justamente al que formaba parte de su comunidad, de su pueblo, etcétera, etcétera. Puede ser tu familia, puede ser tu iglesia, puede ser la hermana a la que estás dándole mate. Necesitamos reparar nuestro amor íntimo, aquel más cercano. Es el primer tipo de prójimo. Y a veces tenemos sintonías rotas ahí. La Biblia se preocupa en innumerables cantidades de ocasiones, especialmente en el Nuevo Testamento, en decir que este tipo de amor que Jesús tuvo para con nosotros es que nosotros tenemos que poner en práctica con el que tenemos más cerca, con el más cercano, con aquel que convivimos. Porque, vamos a ser honestos, también es el tipo de situaciones que más nos duelen, ¿eh? Cuando alguien te... Bueno, no voy a entrar en detalles. Es lo que más te duele, lo más cercano es lo que más te parte, te limita, te enoja. Si quieren pongo todos los negativos del amor que parecía ahí, bueno, pónganle todos. Cuando ese grupo cercano, ese prójimo íntimo es el que te lastima, entonces allí también debemos pedir del amor de Dios para poder hacerlo. No importa, no voy a dar ejemplo para que nadie se sienta identificado por las dudas. Pero dice Gálatas 6:10,
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, dice, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Saben por qué Dios nos pone acá en la iglesia? Para que estemos bien, todo bárbaro, todo fenómeno, todo eso lo compartimos también. Pero para que practiquemos. Acá es donde nosotros tenemos que practicar. Tenés que practicar a amar al hermano. Elegí el que más te cueste. Elegí. No, ahora no. No lo vayas a buscar, no, tranquilo. Pero elegí el que más te cueste. Pero practicar. Es el lugar donde nosotros tenemos para ejercitar nuestro amor. Buscá aquellos que a lo mejor están más cercanos y a lo mejor lo que más te golpeó, el que te dejó pagando, el que te dijo una cosa, el que dio lo otro. Elegí y buscá que ahí el amor de Dios se derrame sobre tu vida de tal manera que vos puedas derramar su amor sobre él. Y entonces ahí practicamos. Nuestro primer prójimo está ahí hay poder cuando se manifiesta ahí. Se da bueno. Y después hay una buena retribución, porque lo bueno es que el amor al prójimo cercano tiene una buena retribución, porque lo tenés cerca, en algún momento algo va a pasar, de alguna manera una sonrisa, un abrazo, o alguna vez después de 20 años te va a decir, vos sabés que aquello que me dijiste en aquel momento tenías razón, bueno, gloria a Dios, ya ni te acordás, pero bueno, está bueno, funciona ese tipo de amor y ese tipo de práctica de amor para con tu hermano. Pero, otra vez, no esperes que nazca siempre las emociones. Yo te diría, no esperes nunca que nazcan las emociones. Esperá que nazca de una actitud. Preguntale al Señor a la mañana cuando te levantás, Señor, hoy ¿con quién tendría que hacer un toquecito de amor? Y viste aquel que hace tiempo que te cortó el rostro, aquel que no te da bolilla, o aquel que te clava los vistos de WhatsApp, bueno, intentá por ahí, y ahí va, ¿viste? Y ahí va, y pones en práctica. Y pueden pasar dos cosas. La primera es que tengas una respuesta extraordinaria. Y la segunda, que no tengas ninguna respuesta. Y claro. Y la tercera puede ser peor, que a lo mejor te responda algo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿importa la respuesta? No debería. Para este tipo de amor no importa la respuesta. A Jesús lo estaban crucificando y dijo, perdónalos, Padre, porque no tienen idea de lo que hacen, no saben lo que hacen. Así que si alguien te clava el visto, decirle, Padre, perdónalo, no tiene idea de lo que hace. El amor de Dios se manifiesta y está bueno ejercitarlo de esta manera. Y funciona. Es un campo de cultivo cuando nosotros lo podemos practicar entre nosotros. En tercer lugar, este es el prójimo que Jesús trataba de desafiar a los judíos, que era el prójimo desconocido, el prójimo extraño, aquel que yo no conozco. Aquel que pasa por la calle, aquel que se cruza en mi camino, aquel que por primera vez me encuentro, aquel del que no tengo idea de su vida. Ese es el prójimo extraño, el que los antropólogos llaman el otro frente a nosotros. El ser que nosotros no tenemos vínculo, no lo conocemos, lo vimos por primera vez. Y entonces nuestra mente despliega toda una serie de preconceptos, prejuicios, cosas que armamos y son como una especie de imagen que nosotros tenemos que romper para poder llevar adelante el amor de Dios sobre su vida. El Señor Jesús lo manifestó, lo enseñó de una manera bien clara a través de la parábola del buen samaritano. No voy a detenerme en esto, ¿no? Pero en nuestro camino diario, el Señor pone siempre, de una u otra forma, si prestamos atención, va a poner un prójimo extraño. Siempre. De una u otra manera. En tu trabajo, en el estudio, en la calle, en puertas abiertas, en WhatsApp, en el Zoom. Pues Dios no tiene límites. De alguna manera va a aparecer algún tipo de prójimo con estas características que cuando nuestro espíritu está atento, reacciona. Cuando nuestro espíritu está descuidado, pasa totalmente desapercibido como aquel que estaba tendido en el camino. El prójimo no es solamente alguien que aparece, sino es alguien que aparece con una necesidad.
Y esa necesidad es la puerta que Dios está abriendo para que vos te acerques a Él. Amén. Dice la Biblia que Dios nos ha llamado para buenas obras y dice que Él las ha preparado todos los días en nuestra vida para que nosotros andemos en ellas. Y no hay mejor ejemplo que Jesús, que se levantaba a la mañana temprano, oraba al Padre, y yo creo que ahí le decía, bueno, Señor, ahora tirame el listado de los que me voy a encontrar hoy. Y el Señor le decía, bueno, te vas a encontrar un endemoniado en Gadara, después vas a pasar por tal y tal lugar, y ya iba preparado el Señor. Esto que yo lo digo medio en broma, no es tan así, porque Jesús se acuerda que en muchas ocasiones decía, gracias Padre, porque ya se lo había mostrado el Padre. Cuando nosotros estamos dispuestos a comenzar nuestro día preguntándole al Señor quiénes van a ser los prójimos que ese día va a poner en nuestro camino, entonces nuestra disposición de que el amor de Él se comparta es extraordinaria. Y termina el último, es justamente el prójimo, vamos, que también lo saben, el enemigo, exactamente. Me encantaría decir que este no entra en la categoría, pero el texto dice claramente, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía, dice el actor, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y otra vez, aplica el mismo concepto de amor. Amen a sus enemigos. ¿Quién dijo es imposible? No, nadie. Tenés razón, Nico. Es imposible amar a los enemigos. Salvo que uno lo haga no desde un amor emocional, sino desde un amor actitudinal. ¡Wow! Porque fíjense cuando Jesús dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Lo dice a través de algunos ejercicios. Por ejemplo, bendecir. Por ejemplo, orar. Darle de comer. Darle de beber. Y algunas otras cosas más. Llevar su carga una milla más. Poner la otra mejilla. Bla, 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 bla. Ahora, ese amor no es un amor que se siente, es un amor que se ejecuta conforme al amor de Dios que está en mi vida y que me llenó previamente. Ese amor me lleva a ejecutar esto y probablemente después se vuelva un sentimiento. A veces sucede y a veces no. Porque no se trata de un amor emocional, se trata de un amor actitudinal. Hay una anécdota extraordinaria que le escuché una vez a Tony Campolo compartir en un mensaje sobre un pastor luterano que tenía en su membresía a un hombre maltrecho, quejoso, que todas las veces le criticaba los mensajes. Gracias a Dios eso no sucede acá, por lo menos nadie me lo dice a mí, pero que siempre le criticaba los mensajes, que siempre le hablaba mal de la iglesia, que siempre hablaba mal de él, pero iba igual a la iglesia, ¿no? Y estaba ahí, y todo era una queja, todo estaba mal, todo era horrible, Y por supuesto, él trataba de mantener cierta distancia con este hombre, pero Dios un día le dijo que tenía que practicar este tipo de amor para con él. Entonces, deliberadamente buscó acercarse a él. Deliberadamente buscó orar por él todos los días. Deliberadamente eligió visitarlo. Pero la situación se puso más compleja todavía, porque este hombre empezó además a empeorar, estuvo enfermo, etcétera, etcétera. Entonces no tenía nadie que lo cuidara, entonces tuvo que hacerse cargo de cuidarlo, de vestirlo, de lavarlo, etcétera, etcétera. Y mientras eso sucedía, ¿este hombre cambiaba su actitud? No, seguía siendo quejoso de los mensajes, de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Hasta que un día el Señor tuvo compasión y se lo llevó a su presencia. Y cuenta el relato, o contaba este pastor, que ese día, extraordinariamente,
volvió a su casa, abrió la Biblia, volvió a leer este texto y allí empezó a experimentar un tremendo amor y una ausencia de esa persona. Porque Dios produce, en definitiva, cuando Él quiere, esa emoción o ese sentimiento que no parte de una emoción y un sentimiento, parte de una actitud. Ese tipo de amor es del que nosotros estamos hablando. Es ese tipo de amor que nosotros elegimos como iglesia. Queridos hermanos, elegimos amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. Por favor, no dejemos fisuras en nuestra vida. Si sabemos que hay una zona que quedó herida, si sabemos que hay una zona que quedó abierta, si sabemos que hay una zona que está lastimada, por favor, pidámosle a Dios que nos sane ahí. Pidamos a Dios que su amor nos restaure, nos fortalezca. Y si no podemos solos, pidamos ayuda a alguien que nos acompañe en ese proceso. Vivamos y experimentemos, practiquemos el amor entre nosotros. Desafiémonos todos los días de nuestra vida a ver dónde están nuestros prójimos y especialmente desafiémonos a orar por aquellos que nos han hecho mal. Termino con esto. Este tipo de amor del que Dios nos enseña o nos habla es un amor que experimenta compasión. Ese es el amor que experimenta compasión. Es el tipo de amor que nos acerca a las personas con necesidad. Siempre digo esto, ¿no? Cuando los hijos de Dios, cuando los cristianos empezamos a sentir que hay personas de necesidad que se acercan a nuestra vida, no tengas ninguna duda de que son personas que Dios está enviando a vos porque sabe que su amor va a fluir a través de tu vida. Porque nos eligió a nosotros para que su amor fluya a través de nosotros. No hay una fuente de amor de Dios donde la gente pueda ir y tirar una moneda o mojarse o empaparse. La fuente del amor de Dios somos vos y yo. Él nos eligió a nosotros cuando hay alguien con una necesidad tremenda que ni siquiera sabe cómo pedirle a Dios. El Señor la envía a vos. El Señor la envía a tu vida porque confía en que vos vas a poder derramar de ese amor hacia Él, hacia ella. Entonces, eso se llama compasión. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús veía las multitudes y las veía desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. La compasión es un sentimiento que se mete tanto en nuestra vida cuando tenemos el amor de Dios, que empezamos a mirar con ojos de compasión. Escuchad, no es una emoción pasajera. No es una imagen que vos ves o alguien que te contó una historia y bueno, te emocionás y a los 5 minutos se borró de tu cabeza. La compasión es un sentimiento que Dios instala por medio de su amor y que permite que cada vez que veas una persona, el mismo Espíritu Santo te ayuda a ver la necesidad que hay en esa persona. Y te ayuda a ver la forma en la cual Dios quiere manifestarse en esa persona. ¿Te pasó eso? Yo sé que sí. Y si no te está pasando, empezá a revisar tus fuentes de amor. Porque esto tiene que suceder naturalmente, espiritualmente, no naturalmente. Cuando mirás los ojos de una persona, cuando mirás los ojos de alguien y ves que allí hay una oveja que no tiene pastor, una persona que está necesitando algo en lo profundo, es porque el amor de Dios está manifestándose a través de tu vida. Y entonces ahí simplemente pedirle a Dios ese instante, ese segundo, esa palabra, esa oración. A veces ni siquiera tenés oportunidad de hablar con esa persona, pero podés orar por ella, aún sin que la persona se entere. Pero la compasión es eso, es algo que se instala de parte de Dios en nuestra vida como una forma de amar y no te lo podés sacar de encima. Pareciera que fuera una carga negativa y yo te aseguro que no, vos sabés, es una carga positiva, porque te ayuda a ver lo que Dios ve en la vida de las personas, pero a su vez te dice, vos no podés hacerte cargo de esto, pero yo sí. Entonces, te permite orar por esa persona, te permite darle una palabra, te permite darle un consejo, te permite darle un abrazo, según la situación. Y entonces sentís que el amor de Dios, wow,
empieza a fluir a través de tu vida. Extraordinario. Eso es compasión. Y el amor de Dios es servicio. Es poder estar dispuesto a que hagas lo que hagas, lo hagas por amor. No todos los domingos es fácil venir y predicar. No todos los domingos estás entero para venir y predicar. No todas las veces tenés las fuerzas para poder hacerlo. Como no todas las veces tenés la fuerza para venir y adorar y guiar a la iglesia a la adoración, compartir alguna de las cosas o tener a cargo el discipulado o llevar adelante un grupo de vida. ¿O Pablo? No todas las veces, Pablo, Adriana y todos los que están a cargo del grupo de vida, las mujeres también. Pero cuando entendemos que fuimos recargados por el amor de Dios, entonces ahí se da naturalmente. No es un compromiso, no es una actividad, no es una obligación, es una oportunidad de que el amor de Dios fluya. Y entonces ahí, por supuesto que es hermoso cuando uno dice, bueno, somos 120, está lleno hasta el fondo. Es hermoso cuando en tu grupo de vida son 10, 12. Pero cuando hay uno, cuando hay dos, o cuando hay tres, y el amor de Dios fluye, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, es extraordinario, es precioso, es hermoso. Así que iglesia, tomo el agua que queda. Animémonos a seguir amando con el amor de Dios. Animémonos a seguir experimentando el amor de Dios en nuestra vida. Y quiero que oremos. Por favor, en esta mañana, bendito Señor, escudriña nuestras vidas. Estamos acá declarando una verdad que la ponemos en los carteles, la ponemos en nuestra misión, la ponemos en todos lados, Señor. Y decimos, Señor, que te amamos a vos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, pero a veces tenemos que reconocer que esto no es tan natural. Claro que no es natural, Señor, necesitamos que provenga de tu Espíritu. Queremos ser una iglesia que ame más. A veces nos contentamos, Señor, y está bueno, muchas cosas que vemos, pero queremos ser una iglesia que ame más, que ame con este amor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que si aquí hay personas cuyas vasijas, cuyos recipientes están fisurados, están rotos por alguna circunstancia, Señor, hoy y en este instante, Señor, sean llenos de tu amor, sanador, restaurador. Yo te invito a que si hay cosas que en tu interior reconoces que son heridas o pensamientos o cuestiones que te han fisurado, te han lastimado y no te permiten vivir y experimentar la plenitud del amor que tiene Dios sobre tu vida, este es un buen momento. La palabra de Dios en esta mañana te está diciendo que quiere sanarte, que ese amor quiere restaurarte por completo, quiere soldar todas las áreas fisuradas en tu vida y quiere volver a llenarte de su amor de tal manera que lo puedas experimentar, reconocer y afirmar en tu vida. Te invito a que en esta hora allí, si estás atravesando alguna de estas situaciones, ores con el Señor. Le puedas decir, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, sello todas aquellas fisuras, roturas que hay en mi mente, que hay en mi espíritu, porque no, por lo que sea que me haya sucedido, Señor, te lo entrego ahora. Porque quiero
recibir la plenitud de tu amor. No quiero conocerte como un Dios a medias. No quiero conocerte como un Dios que ama en algunas cosas y en otras no. Quiero entender la plenitud de tu amor sobre mí. Y Señor, quiero rogarte en esta mañana que me ayudes a derramar ese amor sobre otros. Y me dispongo a hacerlo, Señor. Lo sienta o no lo sienta. A derramar ese amor sobre mis hermanos aquí, sobre mi familia. A derramar ese amor, Señor, aún sobre aquellos que desconozco, que no tengo un trato habitual, pero que necesitan de tu amor. Y también incluso, Señor, sobre aquellos que me han hecho daño o me están haciendo daño. En el nombre de Jesús cortamos ahora, Señor, todo daño que se ha hecho sobre nuestras vidas. Y rechazamos todo tipo de dependencia, Señor, emocional, espiritual, mental, sobre ese daño. Y lo superamos, Señor, y vamos más allá de eso. Cortamos con eso y estamos dispuestos a hacer lo que tu palabra nos enseña: orar, bendecir y dejarlo en tus manos. Señor, en esta mañana decidimos como iglesia amar. Y te pedimos que ese sea nuestro ADN, nuestra marca, nuestro sello espiritual. Y que algún día cuando lleguemos a tu presencia podamos decir: Señor, te amamos con todo. Y también nos amamos y amamos a los demás con la misma dimensión de tu amor. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Tu amor no se rinde.